Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con el estudio de la poesía. Bueno, he recuperado ya a estas alturas del curso el libro de texto y he podido escanearlo. Vamos a ir al tema 12, vamos a repasar la poesía, algunas cuestiones de la poesía, porque me interesa que no lleguéis a segundo de la ESO sin tener algunas nociones de la poesía. Lo iremos compaginando también con el estudio de sintaxis en estos pocos días. Perdonadme también que hoy os envíe el vídeo tutorial tan tarde, pero estoy súper atareado y bueno, voy sacando el tiempo de donde pueda. Bueno, no me alargo más y vamos con ello. En primero viene aquí una definición de poema. Más o menos todos sabemos lo que es un poema, sobre todo por su distribución, es decir, por cómo está escrito. Como vemos, un poema, a diferencia de la prosa, pues se nos corta, ¿no? Está compuesto de pequeños renglones que se llaman versos y se sitúan uno debajo de otro. Cada combinación, cada grupo de versos se llama estrofa. Es decir, aquí en este poema que tenemos tendríamos una estrofa desde debajo hasta calentura, la segunda estrofa de debajo hasta pena, la tercera estrofa de debajo hasta bardillo y la cuarta estrofa de debajo hasta morir. Es decir, las estrofas son agrupaciones de versos. Hay poemas que pueden estar formadas por una sola estrofa y otros poemas que están formados por varias estrofas. En el caso de este poema, que pertenece a la lírica popular gaditana, tenemos 4 estrofas y cada una de esas 4 estrofas tiene 4 versos. Las estrofas no tienen por qué tener el mismo número de versos. Por ejemplo, existe un tipo de poema que se llama soneto, que está compuesto por 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. ¿Vale? Bueno, dice, el poema generalmente está compuesto de estrofas y de versos. Cada una de las líneas, por si no lo sabéis, de la que consta una estrofa o un poema, se denomina verso. El verso 1 debajo de la hoja, el verso 2 de la lechuga. ¿Vale? Dice, y en su creación el poeta ha de tener en cuenta el ritmo, que se consigue principalmente mediante la medida silábica de los versos, la rima y los acentos. Fundamental. Si nosotros tenemos bueno, el poema sobre todo es una figura rítmica, ¿vale? Una forma rítmica de escribir. En el poema siempre se consigue un ritmo. Y este ritmo se va a conseguir, primero, con la medida de los versos. Es decir, si todos los versos de un poema, por ejemplo, miden 8 sílabas, con eso vamos a conseguir ya que tenga un ritmo el poema. O si hacemos combinaciones de versos de 7 y 11 sílabas, ¿vale? Imaginaos que el primer y el cuarto verso de una estrofa miden 7 sílabas. El segundo, el tercero y el quinto miden 11 sílabas. Pues entonces se consigue un ritmo. Y después los acentos, que eso ya veremos qué es. Continuamos un poquito más abajo. He cortado las hojas para que me saliese un poquito mejor aquí en la grabación. La medida silábica de los versos, que es en realidad lo que vamos a ver hoy. Dice, el verso es cada una de las líneas que tiene un poema, ya lo hemos dicho. Los versos se clasifican según el número de sílabas. Los que tienen 8 o menos sílabas se denominan de arte menor. Y los que tienen 8 sílabas o más se denominan o se llaman de arte mayor. Es decir, si un verso tiene 8 sílabas o menos es de arte menor. Y si tiene más de 8 sílabas es de arte mayor. Se llama así porque los versos mayores de 8 sílabas en el español se tiende a hacer una pequeña pausa en el verso que se llama cesura. Y entonces por eso se diferencia entre versos de 8 sílabas y versos de más de 8 sílabas, o versos de menos de 8 sílabas de arte menor y versos de más de 8 sílabas, que se denominan de arte mayor. Ahora bien, estamos hablando todo el tiempo de las sílabas del verso. Dice aquí, al medir los versos, además de las reglas generales de la división de las sílabas, tenemos que tener en cuenta otras reglas, que son la sinalefa y la última palabra del verso. Vamos a ver, en principio las sílabas de un verso se contabilizan o se cuentan igual que contamos las sílabas normales, pero hay que tener en cuenta algunas características. En primer lugar, la sinalefa, que nos dice que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, cuenta como una sola sílaba. Si veis, aquí tenéis 2 ejemplos. Mirad, después que el rey don Rodrigo, ¿veis? Aquí, que termina en E, en vocal. Él empieza también por vocal. Pues aquí se produce una sinalefa, que generalmente se señala con un arquito, ¿de acuerdo? Y entonces aquí a la hora de contar las sílabas tendríamos 1, des, 2, pues, 3, que él, ¿vale? 4, rey, 5, don, 6, ro, 7, dri y 8, go.
Este verso tiene 8 sílabas. En realidad, si hiciésemos una división silábica normal de sílabas normal, tendría 9, porque haríamos aquí entre que y el, dividiríamos esa sílaba. Pero en la poesía se unen. ¿Por qué se unen? Porque son vocales. Las vocales tienen la característica de que cuando el aire sale por la boca no encuentra ningún obstáculo. Entonces, si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, tienden a unirse. En cambio, las consonantes, la P, la B, la M, la T, etc., se caracterizan porque cuando el aire sale por la boca encuentran algún obstáculo. Por ejemplo, cuando pronunciamos la P, lo que hacemos es cerrar los labios y después expulsar el aire de golpe. Es decir, no existe el aire no fluye libremente, sino que existe un pequeño cierre de la boca y después el aire sale de golpe. O cuando pronunciamos la T, apoyamos la lengua en los dientes, ¿vale? Y así se produce una interrupción del aire. Con las vocales no pasa eso, de tal manera que lo que se provoca es que el aire continúe entre la A y la E, por ejemplo, o aquí en este caso entre la E y la E. Que él, ¿vale? Lo mismo sucede en el segundo verso. A España perdido do había, ¿vale? A España perdido había. A es cuenta una sola sílaba. Pa, 2, ña, 3, per, 4, di, 5, doa, haríamos sinalefa, 6, bi, 7, a, 8. Bueno, pues en eso consiste la sinalefa, en que cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, se cuenta como una sola sílaba. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es dónde finaliza cómo es la última palabra del verso. Dice, al medir o contar el número de sílabas de un verso, hay que ver si su última palabra es aguda o esdrújula o llana. Si la palabra es llana, es decir, la sílaba tónica es la penúltima sílaba, ni se cuenta ni se restan sílabas. Por ejemplo, es lo que sucede aquí. Después que el rey don Rodrigo, ¿veis? Rodrigo es una palabra llana, ya que la sílaba tónica es dri, ¿vale? Lo mismo sucede aquí en había. A España perdido había, ¿vale? La palabra es llana, había, la última palabra del verso es llana. Por lo tanto, aquí ni se suma ni se resta. Ahora bien, si la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba al número de sílabas del verso. Es decir, Manuel del Río Natural, ¿vale? Manuel del Río Natural, ¿vale? Pues tenemos Manuel del Río Natural. Nos saldrían 8. Como es aguda, se le suma una, ¿vale? Y si es esdrújula, se le resta una sílaba. Aquí, donde hacemos una sinalefa. De España fallecido el sábado. ¿Veis? Si contamos aquí las sílabas, nos sale, como viene aquí, 10. Pero sábado es una palabra esdrújula. Es decir, la sílaba tónica es la antepenúltima. Por lo tanto, le tenemos que restar una sílaba. Por lo tanto, si contamos estas sílabas, son 10, haciendo las 3 sinalefas que hay en el verso, nos saldrían 10, pero al ser esdrújula la última palabra, se nos quedaría en 9. Eso se produce en realidad por una de las razones que dice aquí, lo del acento. En realidad, un verso de 8 sílabas no se caracteriza porque tenga 8 sílabas uniendo la sinalefa, sino porque la última sílaba acentuada va a ser siempre la séptima. Lo mismo sucede con un verso de 9 sílabas como los que tenemos aquí. Lo que se caracteriza el verso de 9 sílabas no es porque tenga 8, 9 o 10 sílabas, sino porque la última sílaba acentuada va a ser la octava. Es decir, en Manuel Río Natural, la última sílaba acentuada es la octava, por eso le sumamos una. De España fallecido el sábado, la última vocal acentuada es sa, ¿eh? Por eso le restamos una, porque este verso y este verso, a efectos poéticos, tienen las mismas sílabas, aunque uno tenga 8 y otro tenga 10. Bueno, lo vamos a dejar aquí, no me voy a enrollar más, mañana vamos a ver la rima. Pero sí quiero que hagáis el ejercicio 1 de la página 205. Quiero no solamente que me pongáis si son versos de arte mayor o menor, sino que me pongáis las sílabas que tiene cada uno de los versos, ¿vale? Imaginaos, este era un rey que tenía, ¿vale? 8 sílabas, ¿vale? Y así me hacéis lo mismo con el resto de los versos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que hayáis entendido todo. Si no lo habéis entendido, me escribís y me lo decís.